Bendiciones, besos y abrazos reciban de su servidora Karen Pérez. Hoy es martes de crecimiento. La Iglesia Cristiana Príncipe de Paz hoy se reúne a través de estos medios para estudiar la palabra. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y vamos a hablar de la redención de un pueblo redimido. Así que yo le sugiero que si usted vio nuestra transmisión a través de Facebook, a través de la página de Intercesores Príncipe de Paz, y usted se ha interesado por este estudio, primeramente le felicito. Y en segundo lugar le digo que vamos a aprender de la palabra. Antes de continuar, vamos a hacer una oración para que Dios prepare nuestros corazones, nuestra mente para recibir su palabra. Oremos. Dios eterno, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por la bendición de un nuevo día, porque nos has permitido reunirnos a través de estos medios para poder aprender de tu palabra, Señor. Habla cada uno de nuestros corazones y ministra conforme a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Y gracias, Señor. Como dijimos anteriormente, vamos a estar hablando acerca de la redención, algo muy importante. ¿Por qué es tan importante? Pues porque muchas personas se piensan que ser parte de una congregación es lo que usted necesita para llegar al cielo. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Tú eres cristiano? Sí. Tengo una tarjetita, tengo un certificado que dice que yo soy miembro de la iglesia. Oh, yo doy los diezmos. Por eso yo soy parte de la iglesia. Y, ¿verdad? Realmente la palabra de Dios nos lo dice, que esta salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas que nosotros hacemos son importantes. Es importante que usted vaya a la iglesia, ¿verdad? Es importante que en su iglesia le reconozcan que usted es miembro de esa congregación, la tarjeta de membresía, el certificado de membresía, todas estas cosas son buenas. Los diezmos, dar los diezmos y la ofrenda, eso es muy importante. Pero eso no es lo que garantiza que usted sea parte del cuerpo de Cristo. Cuando la trompeta suene, el Señor no le va a estar preguntando, ¿dónde está tu tarjetita? ¿Tú tienes tu tarjeta disponible? Enséñamela. No va a ser así. Va a ser debido a que usted aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la transformación de lo que usted era antes y lo que ahora usted es. Porque no nos podemos equivocar, mis hermanos, mis amados amigos, no nos podemos equivocar. Nosotros, Dios nos ama tal y como nosotros estamos. Nosotros andábamos perdidos en delitos y pecados, y así Dios extendió sus brazos en la cruz del Calvario y dio su vida por usted y por mí también. Pero Dios no desea que nosotros, usted, que yo, nos quedemos en la condición en que estábamos. ¿Por qué no? Porque estábamos en pecado, estábamos muertos, estábamos sin vida. Y Él no quiere que nosotros nos quedemos así. Él quiere transformarnos. La transformación es algo que ocurre de dos diferentes maneras. Hay personas que de momento se convirtieron e inmediatamente, ahí instantáneamente, ocurrió una transformación. Yo he oído de personas, mira, desde ese día yo no volví a beber, o desde ese día yo no volví a hacer X o Y, o ese deseo que yo tenía por el pecado, eso murió allí. Y eso es muy bueno. Pero número uno, no todos experimentan esa clase de transformación, voy a decir instantánea, cuando usted se convierte a Cristo. La mayoría de nosotros recibimos una transformación paulatinamente, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos creciendo, a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que esto no era bueno, aprendimos que aquello es malo y comenzamos a hacer cambios en nuestra vida. Claro, no lo hicimos solo. Usted no va a hacer cambios solo en su vida.
es el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios. Y a través de su Espíritu Santo que le va a ayudar a usted para que usted pueda ir experimentando esta transformación. Y no la mayoría, todos nosotros, aun si usted tuvo una experiencia transformadora instantánea, todos nosotros, aun aquellos que la tuvieron instantánea, vamos siendo transformados día a día. O sea, usted no levanta su mano hoy y acepta a Jesús como su Salvador y al otro día ya alcanzó la perfección. De hecho, la perfección la alcanzaremos cuando lleguemos al cielo, pero cada día necesitamos irnos mejorando, cada día necesitamos trabajar en unas áreas, ¿verdad? En las que todavía no hemos trabajado. El Espíritu Santo nos va revelando cosas que hay que cambiar, cosas que hay que mejorar, cosas que hay que echar hacia un lado, que ya no podemos seguir haciendo. Y aún para aquellos cristianos de tantos años, hay asuntos que no son pecaminosos, pero que son malas costumbres, que son cosas que no nos edifican, que son cosas que nos hacen daño, qué sé yo, quizás en la salud, quizás en nuestra vida emocional, en diferentes áreas de nuestra vida. No necesariamente tienen que ser asuntos pecaminosos. Día con día nos vamos transformando, día con día vamos creciendo, día con día vamos mejorando, día con día nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros seamos miembros de una congregación, es importante que se nos reconozca como parte de ese cuerpo eclesiástico, que tengamos un pastor, que tengamos una membresía, que demos los diezmos y las ofrendas, pero eso no lo es todo, ni es lo que determina si nosotros estaremos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas comienzan en este caminar con el Señor, con Cristo, y de momento nosotros los dejamos de ver, ¿verdad? Yo supongo que si usted pertenece a una congregación, usted se ha dado cuenta de que esto sucede. Y sucede mucho más de lo que desearíamos. Desearíamos que todo el que llega nunca se vaya. Pero esto ocurre. Y cuando esto ocurre, nosotros debemos de preguntarnos si esa persona verdaderamente quizás tuvo una experiencia con Cristo, tuvo una experiencia transformadora. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando la transformación, la palabra transformación, le voy a decir cuál es el significado. El significado de transformación es hacer cambiar de forma a algo o a alguien, transmutar algo en otra cosa. Cuando estamos hablando de una transformación, estamos hablando de que ayer yo era una oruga, un gusanito que se arrastraba. Pero entonces entré en un proceso en el cual me convertí en una bella mariposa. No porque yo soy maga y me convierto en una bella mariposa, sino porque con la sangre de Cristo sobre mi vida, la obra y el trabajo del Espíritu Santo sobre de mí, me llevó por un proceso, me llevó por unos pasos, me llevó por un camino en el cual ya yo no soy aquel gusanito que yo era ayer. Usted nunca ha visto una mariposa que vuelve a convertirse en oruga, que vuelve a arrastrarse. Una vez que esa mariposa es transformada y se convierte en algo que no era antes, no vuelve nunca más a lo que era anteriormente. Nunca más se vuelve a arrastrar por el suelo, por las ramas. Nunca más. Ya sacó sus alas, comienza a volar y no deja de volar. Entonces, cuando una persona es transformada, quiere decir que antes era esto, ahora es esto otro. Ha adquirido una nueva forma, ha cambiado, su naturaleza ha cambiado.
y no puede volver nunca más a lo que era antes. Por eso usted necesita, yo necesitamos esa transformación. Necesitamos buscar la presencia de Dios y procurar esa transformación en nuestras vidas para que nunca más volvamos atrás. Porque cuando nosotros entendemos que antes estábamos muertos y que ahora vivimos y vivimos por la misericordia de Dios, nosotros, el regresar atrás, el volver atrás, no es una opción. Eso no está entre las opciones. Ya no podemos volver atrás, porque ya hemos sido transformados por el poder de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. En nosotros ocurre lo que se llama una regeneración. ¿Qué es una regeneración? La regeneración se trata del proceso y el resultado de lograr que algo recupere su forma o estado original. Realizar un tratamiento para que un material pueda reutilizarse. Y cuando hablamos de una persona, se trata de conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina. Lograr que algo recupere su estado original, mi hermano, se trata de que cuando nosotros fuimos creados en el vientre de nuestra madre, nosotros no veníamos con estos complejos, nosotros no veníamos con dolor, con todo este dolor que después el mundo nos trae en nuestra vida. Nosotros estábamos inocentes al pecado, nosotros... La Biblia lo dice, sí, hay que ser como un niño. Nosotros amábamos incondicionalmente, nosotros perdonábamos fácilmente, nosotros no desconfiábamos de las personas, éramos fácil para confiar y toda esta belleza que nosotros vemos en los niños. El pecado comenzó a hacernos daño desde muy pequeñitos y comenzó a crear todas estas capas en nosotros. Y llegó el momento en que ya esa niña, Karen, no fue la adulta Karen. Hubo tanto dolor que ahora Karen es desconfiada. No confía en las personas. Hubo tanto dolor que ya Karen no ama como amaba cuando era una niña. Ya hubo tanto dolor que ya no sonríe como sonreía antes. Entonces, Dios desea llevarle a usted a una regeneración, a sacar todo eso que el dolor, el mundo, el pecado fue acumulando en usted. Irlo sacando y restaurarlo a su forma original como Dios desde el principio, desde Adán y Eva, deseó que nosotros fuéramos. La única forma de nosotros lograr eso es a través de Jesucristo. Usted no lo puede hacer con su propia fuerza, yo no lo puedo hacer con mi propia fuerza, es solamente el poder de la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros para llevarnos a lo que Dios había planificado para nosotros originalmente. En el libro de Juan, capítulo 1, dice, versículo 3, dice así: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero en este caso estamos hablando de Jesús específicamente, que Jesús tuvo actividad, tuvo acción activa
en la creación. Que hay tantas religiones y tantas derivados y se tuerce el evangelio tanto que ya uno no sabe ni qué decir, y de cada texto hay personas que ya sacaron una religión aparte. Pero mire, déjeme decirle una cosa: el Padre tiene su función, el Hijo tiene su función, el Espíritu Santo tiene su función, pero ellos trabajan unidos. Ellos no son tres, tres personas que están en un negocio y que están en guerra con ellos mismos y que no se soportan, y para lo único que sirven es para hacer dinero y repartirse el dinero. El Espíritu Santo no es así, el Padre no es, el Hijo no es así. Ellos son uno, ellos trabajan unidos, y Jesucristo fue parte de la creación y tuvo parte activa en medio de la creación. Y cuando Él le creó a usted con el propósito de que usted se mantuviera limpio, de que usted se mantuviera puro, de que usted le adorara, de que usted disfrutara de su vida. Pero llegó el pecado al ser humano, llegó el pecado allí a Adán y Eva en el huerto del Edén, y eso nos alcanzó a nosotros y nos ha dañado y nos ha afectado. Jesús, el creador de su vida, el Padre, el creador de su vida, el Espíritu Santo, quiere devolverle todo lo que el pecado les robó. Desea volverlos a usted nuevamente a lo que Él fue su intención, que usted y yo fuéramos desde un principio. La obra de Dios no ha terminado, porque debido al pecado, todo el plan que Dios tenía para con el hombre fue alterado. Y ahora Dios ha estado desde muchos años atrás, ha estado tratando de arreglar lo que el pecado dañó. Y usted quizás se siente triste, usted quizás se siente solo, se siente agobiado, se siente amargado. Dios quiere quitar todo eso. Yo le tengo que decir la verdad: Dios no le va a hacer caminar a usted por un camino de rosas. Pero en medio de su caminar pedregoso, porque vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo donde el que rige es el enemigo, él es el príncipe de este mundo. Y la mayor parte de las cosas que se mueve, las mueve el enemigo de las almas. Y eso es una realidad. Entonces, no es que usted se convierte al Señor y todo se le va a solucionar. Creyente, usted es creyente, no espere que todo sea color de rosa, pero sí le puedo decir algo: Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Quiere decir que cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, Él va a estar ahí. En medio de su dolor, Él va a estar ahí. En medio de la crisis, Él va a estar ahí. En medio del problema, Él va a estar ahí con usted. En medio de su enfermedad, Dios va a estar ahí con usted. No es lo mismo pasar una enfermedad solo que tener la compañía de nuestro Salvador, de tener la esperanza de gloria, de que Él tiene el poder para sanarnos, y que aun si Él escogiera no sanarnos, iríamos a morar con Él. Que algún día caminaremos por esas calles de oro y ese mar de cristal. De que su palabra me dice a mí que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él es que confiamos. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en Él. Y eso es lo que Él desea hacer con nosotros. En ese mismo capítulo 1 de Juan, verso 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios quiere darnos esa vida. Dios quiere que vivamos y vivamos plenamente, vivamos en abundancia. Sí van a haber problemas, sí la enfermedad va a llegar, también se puede presentar la escasez, pero en medio de eso podemos estar tranquilos, descansados en Él. En medio de eso podemos estar gozosos con Él. Él quiere darnos esa vida. Él murió para que usted y yo tengamos vida.
Entonces, dice su palabra en el verso 5, que la luz en las tinieblas resplandece, su luz. Y Él quiere depositar esa luz en usted. Él quiere que donde quiera que usted vaya, usted resplandezca. Que usted pueda reflejar la luz de Cristo. Y déjeme decirle que donde hay luz, no hay tiniebla. Yo puedo llegar a mi casa, la casa puede estar muy oscura, yo puede que no vea ni siquiera los 2 dedos que tengo frente de mí, pero a la que se enciende esa luz, se acabaron las tinieblas. Cuando Jesús llega a nuestra vida, las tinieblas se disipan. Pero entonces tenemos que procurar esa transformación. Tenemos que procurar que Él trabaje en nosotros. Tenemos que estar dispuestos a que Él trabaje en nosotros. No podemos estar en tinieblas y en la luz a la misma vez. No podemos estar en las tinieblas y en la luz a la misma vez. Si vamos a vivir con Cristo y Él es luz, entonces las tinieblas tienen que huir. Y si nosotros escogemos vivir en las tinieblas, entonces estamos rechazando la luz de Cristo. Él quiere iluminar nuestras vidas. Él quiere traernos de la muerte a la vida. Yo no sé si a usted le ha sucedido antes, pero a mí me ha sucedido en que yo no le veo sentido a la vida. En que yo he dicho, Dios mío, ¿pero qué es esto? Me levanto, voy al trabajo, llego a casa, como, me duermo y mañana vuelvo y empiezo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es que estamos haciendo esto? Cuando Cristo viene a nuestras vidas comienzan a tener sentido. Él le da propósito a nuestras vidas. Cuando Él resucitó a Lázaro, Él venció la muerte y le dio vida a lo que se creía que estaba muerto. Cualquiera que sea tu situación, Jesús es la vida. Y Él está en la mayor disposición de impartirte vida, de darte vida, para que la tengas en abundancia. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Y como hizo con Lázaro, todo el mundo creía que Lázaro estaba muerto. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, impartió vida a Lázaro. Y así Él quiere impartir vida a ti. Así Él quiere iluminar tu vida. En el verso 10 de ese mismo capítulo 1 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y yo decía, wow, eso tiene que ser bien malo. Imagínese usted, muy malo. Dije bien malo, ¿verdad? No, muy malo, muy malo. Si está bien, no es malo, y si es malo, no está bien. Imagínese usted que usted está preparando una fiesta y usted ordena la comida o la cocina y ordena los entremeses y ordena la decoración y contrata la banda y envía las invitaciones y todo lo de la fiesta, el lugar, qué bonito, todo listo. Y cuando usted está listo para entrar a su fiesta, no lo dejen entrar. ¿Usted se imagina eso? Jesús vino, cogió junto con el Padre y con el Espíritu Santo y crearon este mundo, crearon el hombre, lo prepararon todo y Jesús dice, ellos me necesitan, yo voy a ir allí a salvarlos. Creó todo, vino y no lo recibieron. No lo recibieron. Usted trata de entrar a la fiesta para hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Ser el anfitrión de la fiesta.
atender y darle la bienvenida a sus invitados. Y no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque sus invitados, la gente que usted invitó a compartir con usted la fiesta, no lo reconocen a usted como el anfitrión y no le permiten entrar a la fiesta y no puede hacer su trabajo como anfitrión. Imagínense eso. Esto fue lo que ocurrió con Jesús. Él llegó a lo suyo, a su gente, al pueblo que Dios había escogido para ser de ejemplo a las naciones. Y no lo recibieron. No lo recibieron. ¿Y a qué vino Jesús? Vino a salvarnos. Vino a sacarnos de las tinieblas a su luz. Vino para los que estábamos muertos, cobráramos vida. Vino para darle sentido a nuestras vidas. Que no sea me levanto, voy, trabajo, llego a casa, baño, como algo, me acuesto. Y al otro día lo hacemos otra vez. No, que haya propósito en nuestra vida. Que usted pueda ser canal de bendición para otros. Que Dios le pueda usar a usted para alcanzar a su familia. Que Dios le pueda usar a usted para ayudar a aquel que lo necesita. Que usted sea las manos y los pies de Jesucristo. Qué lindo. Qué privilegio. El que Dios otorga a quién? A todos los que le reciben. Dice, entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, ¿a qué vino? A salvar al mundo. Y los suyos, ¿quiénes fueron los suyos? Aquel pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, aquel que Dios había librado tantas veces y había bendecido tanto, no le recibió. Pero dice el verso 12 más a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí está usted. Y ahí entró el show. Aquellos no lo recibieron, pero Dios te está dando la oportunidad a ti de que lo recibas hoy. Recíbelo. No te vas a arrepentir. Hay personas que piensan, ay, es que tengo que dejar muchas cosas. Sí, tienes que dejar muchas cosas. ¿Qué vas a dejar? Vas a dejar la tristeza. Vas a dejar la depresión. Vas a dejar la agonía. Vas a dejar el dolor. Vas a dejar la angustia. Vas a dejar la preocupación. Y si sigo, no terminamos. Lo único que necesitamos hacer es venir a Cristo como estamos. No hay que dejar nada. Ahora, una vez que venimos a Él, debemos de abrir nuestro corazón para que esa transformación comience a tomar efectos en nuestras vidas. Porque Dios no te quiere dejar como está, con todo ese dolor, con toda esa tristeza, con toda esa amargura. Dios no te quiere dejar así. A eso fue lo que vino, a lo suyo, a salvar al mundo, a salvarte a ti y a salvarme a mí. Dice el verso 13 del capítulo 1 de Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estábamos diciendo hace como 2 semanas atrás, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se creía muy importante, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, y ellos eran hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Pero fíjese que usted y yo, que no somos hijos de Abraham, no somos judíos, pero la Biblia dice que a todos los que le recibieron, Él le dio potestad, le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios, no porque nacimos del padre Abraham, no porque somos de descendencia judía, sino porque le reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Esta salvación es así tan simple. La gente la complica tanto.
Y la salvación no es complicada. La salvación no es ve y empieza a ofrendar y a desmar y no dejes de ir a la iglesia y darle todo lo que tienes a los pobres y todo eso es bueno y todo eso es necesario, pero eso no es la salvación. La salvación es que nuestro Señor Jesucristo dijo, tú no merecías salvación. Tú ibas a pagar con tu vida, con la muerte. Ibas a tener muerte por tu pecado. Ahora yo voy a pagar por tu pecado. Y lo único que tienes que hacer es extender tus manos y recibirlo. No lo merecías, no te lo ganaste, no tienes que hacer nada, solamente recíbelo. Una vez que lo recibes, comenzamos el proceso del cual estábamos hablando. El proceso de nosotros poder ser nuevas criaturas en Cristo. El proceso de nosotros poder ser renovados, poder ser transformados, poder ser una nueva criatura. Qué cosa más linda. Yo no sé más como era antes. No soy quien era antes. Yo llegué a un tiempo que yo no era igual que hacía una semana atrás. Porque Dios comenzó a trabajar en mí de una manera tan asombrosa. Que yo miraba una semana atrás, ya Dios había hecho muchas cosas en mi vida. Pero necesitamos abrir nuestros corazones para que Dios pueda redimirnos, para que Dios pueda transformarnos, para que no seamos ya como éramos antes. En el capítulo 3, verso 3 del libro de Juan dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es Jesús hablándole a Nicodemo. Nicodemo había oído hablar de Jesús y sabía unas cosas y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Sencillo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre. Le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. Espiritualmente necesitamos nacer de nuevo. De hecho, la expresión original es genete anoten. Y si usted no se acuerda de eso, si me pregunta mañana no me voy a acordar. Esto significa nacer de lo alto, nacer de lo de arriba, nacer de lo que es santo, nacer espiritualmente. Dios quiere que nazcamos espiritualmente, no de rito y costumbre y la tarjeta y el certificado, no, sino que nazcamos de aquí, de nuestro corazón, de nuestras actitudes, sean diferentes. La iglesia de Jesucristo es una familia regenerada por medio de la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos vaya guardando, cambiando, transformando. El creyente debe de haber experimentado la regeneración y tener una nueva naturaleza en Cristo. Ya no soy como era antes, ahora soy una hija de Dios. ¿Cómo voy a hacer eso, Karen? Yo no sé. Solamente ríndete a Él. Yo le voy a decir cuando Dios nunca lo voy a olvidar. Cuando yo era muy rápida para hablar, muy rápida. ¿Ustedes creen que yo hablo mucho ahora? Usted me tenía que ver antes. Y yo era muy rápida para hablar. Y yo no me voy a olvidar la primera vez que el Señor me dijo, cállate. Y yo, es que yo quiero decirlo. No digas nada. Ay, pero es que... No, quédate calladita.
Es que se ganó que yo se lo dijera. No digas nada. Mire, y esa fue la primera de muchas veces en la que Dios me mandó a callar. ¿Sabe qué yo tuve que hacer? Callar. Dios me mandó a callar y yo tuve que quedarme callada. Y ahí se activó una regeneración en mí, donde ya yo no hablaba como yo hablaba antes. Ahora yo comencé a hablar dirigida por el Espíritu Santo. ¿Que soy perfecta en mi hablar? No, no soy perfecta. Todavía me equivoco, pero no como antes. No me equivoco como antes. Todavía digo cosas y después tengo que ir donde la persona me perdona, no debí decir eso. Sí, todavía me pasa, pero no como antes, no tanto como antes, no en la medida que antes. Antes de hablar, trato de pedirle permiso al Señor para hablar, de asegurarme que lo que yo voy a hablar va a ser de edificación, que no voy a estar dañando, destruyendo, afectando. Vamos a entregar nuestra mente y nuestros corazones al Señor. Vamos a disponernos a tener una transformación en Cristo. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos transforme. A nuestro Señor Jesucristo que nos vuelva a ese diseño original. Que podamos ser como Él nos creó para que nosotros fuéramos. Inocentes, confiados, amorosos, amables, sencillos y tantas otras cosas que Dios nos creó para que nosotros fuéramos. Él quiere hacernos nuevos cada día, quiere regenerar en nosotros, volver a crear en nosotros ese creyente, esa persona que Él siempre tuvo la intención de que nosotros fuéramos. Vamos a permitírselo, vamos a dejarlo que lo haga. Esto fue Martes de Crecimiento y quiero que usted recuerde que la palabra de Dios le dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Besos y abrazos reciban de su hermana Karen Pérez. Dios les bendiga.